Seguimos. Decía que la palabra de Dios dice: cíñete como varón los lomos. Es un acto de varonil el detenerse a oír la palabra de Dios. El tema en esta mañana es un solo error en la vida. Un solo error en la vida. Y para iniciar, les comento, había un hombre muy distinguido, un hombre muy admirado. Este hombre era un hombre muy alineado a lo bueno, a lo correcto. Tenía una sola esposa, no le gustaba el licor, no fumaba. Era un hombre que no practicaba adulterio ni fornicación. No era un hombre de vicios. Mantenía un cuerpo atlético. Siempre estaba en el gimnasio. Y estaba con llevaba una vida bien alineada. De paso tenía un grupo de especialistas que siempre lo estaban atendiendo y le habían dado un diagnóstico por su forma de vida que llevaba. Le habían dado un diagnóstico que estaba para vivir 100 años. Pero sucede que 3 días después de haber recibido ese diagnóstico, suenan las campanas en el lugar donde él vivía, en el pueblo donde él vivía, y la gente que conoce lo que son los sonidos de las campanas saben distinguir cuando es un funeral, cuando es alguien que se ha muerto, o es una tradición que celebran, en este caso también, la misa. Entonces, pero daba el tono de la bocina, daba señal de que alguien había muerto. Y la gente se alarmó y se fue, se dirigió hasta donde estaba el velorio, donde estaba el muerto, y la sorpresa era que el hombre que le habían diagnosticado 100 años se había muerto. Los científicos, los especialistas se quedaron boquiabiertos porque le falló el diagnóstico. Quiero decirte, amigo, que la vida tuya, la vida mía y la vida de todo ser humano está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Entonces, eso para reflexionar un poco, porque a veces nos engreímos con la vida y creemos que es nuestra y podemos hacer lo que querramos, pero no es así. Entonces, aquí vemos en este tema un solo error en la vida. Este hombre tuvo un solo error que fue capital. Ese error fue no haber aceptado a Cristo. Eso sí es grave. Eso sí es grave, que alguien, como en estos días la muerte ha estado siendo relada por acá, muchos muertos han habido, y la palabra de Dios dice que la muerte los conduce como Seol, como rebaños que son conducidos al Seol. Entonces, qué lamentable cuando a alguien le llega este momento y está desprotegido, no se ha preparado. Qué terrible ese momento para aquella persona que la muerte lo encuentre desarmado, que no esté preparado como dice Dios en su palabra. Bueno, sucede que mucha gente cuestiona a Dios. Mucha gente cuestiona la obra de Dios. Y Dios dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora viene el cuestionamiento de Dios para el hombre. Porque el hombre ha llegado a desconocer, ha llegado a desconocer la obra de Dios. Y por ahí aparecen conceptos que piensan que el hombre es un ser
descendiente del mono. Otros dicen que existe el universo porque hubo una explosión de gases y se formó el universo. Otros, aquellos que dicen esto, Dios los cuestiona y dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El verso 4 de este capítulo 38 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y mire que para ser inteligente, dice en el libro de Job 28, dice que el que se aparta del mal es inteligente. Entonces, ese es el reconocido delante de Dios como inteligente, el que se aparta del pecado. Entonces, vemos que Dios al hombre lo cuestiona, porque el hombre ha llegado a desconocer al Creador, a desconocer al autor de la vida. Otros dicen, han malinterpretado la palabra, que hubo un consorcio, hubo un grupo de dioses formando al universo, formando al hombre. Y en el libro de Génesis 1:26 han malinterpretado la expresión que dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando habla el Señor de un propósito futurista. Hoy en día Dios quiere formarte, amigo que me escucha, y todos los que hemos llegado a este proceso, a este camino, estamos en el proceso de la formación de Dios. Entonces, cuando dice hagamos al hombre, es un proyecto de Dios, es un propósito que no se lo da al momento, y no se lo hizo con varios dioses, sino que Dios es único y soberano. Y Él dice en el verso 4, mire lo que dice el verso 4: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba o fundaba la tierra? Aquí habla de un yo personal, de una propiedad de Dios. Cuando yo fundaba la tierra, este yo es determinante, está dando a conocer que se relaciona o se refiere a un solo ser, a un solo Dios, a un solo ser divino. Entonces, ¿dónde estaba el hombre en aquel entonces? No existía el hombre cuando Dios formaba, cuando Dios fundaba la tierra. Pero la palabra de Dios, ella es la luz. Dice que la palabra de Dios es luz. Ella es la que nos puede iluminar el entendimiento para conocer al que es verdadero. Así dice la palabra del Señor. Entonces, mire que aquí dice en el libro de Job, también para que si alguien está en esta posición, que oscurece el consejo, sepa lo que Dios a través de su palabra lo cuestiona y le pregunta: ¿dónde estaba? Que lo haga saber, porque eso, en ese entonces que Dios fundaba la tierra, formaba al hombre, no existía el hombre todavía. En el libro de Job, capítulo 9, verso 5 dice: Él, note la expresión Él, el artículo Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar, Él, y hace temblar sus columnas. Él manda al sol. Mire, Él no habla de nosotros, no dice ni ellos, sino que Él manda al sol y no sale. Cuando no sale el sol es porque tiene un dueño, tiene un amo que no le permite, no le da la orden que salga. Y dice, y sella las estrellas. Él solo, mire, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur.
Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Para quién son esas cosas incomprensibles? Es para esa mente finita del hombre. Pero si Dios se lo revela, el hombre sí puede entender los propósitos y puede conocer la voluntad de Dios. Entonces, mire, dice, Él es el que anda sobre las olas del mar. Y eso, en el libro, en el Nuevo Testamento, no tengo la cita, pero en el Nuevo Testamento dice que Jesús caminaba sobre las aguas, se dirigía hacia sus discípulos caminando sobre el mar. Y ellos pensaron que era un espíritu o un fantasma, pero Él le dijo, no temáis, yo soy. Entonces, mire, aquí nos habla que Él es el que camina sobre las aguas. La Biblia no nos habla de Trinidad, la Biblia no nos habla de dualidad. Por favor, cíñese como varón en esta mañana y escuche la palabra y acéptela, porque una de las cosas que para ser una persona valiente y violento, dice el Señor, uno tiene que saber oír la palabra. Porque de los violentos es el reino de los cielos, y violento es el que actúa rápidamente, el que no duda. Y es necesario que se ciña sus lomos como varón. Y no me estoy refiriendo solo al hombre, está incluida la mujer. Porque hoy en día, más que nunca, las señales se cumplen. Y la primera señal que el Señor dejó es que vendrían muchos en su nombre y a muchos engañarían. Mire, ese es el pan del día. Eso es lo que acontece. Hoy usted ve predicadores por las esquinas, en todo lado, por la televisión. Pero el Señor dice que hay que ceñirse los lomos para entender su palabra, para obedecer su palabra y no cuestionar la obra de Dios, sino que aceptarla, porque dice que Él es el que Él hizo. Él es el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Él solo, ¿verdad? Que no da lugar a pensar que había otro o más. Dice, Él solo extiende los cielos o extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, ¿verdad? Entonces, el tema que estamos viendo en esta mañana, un solo error en la vida puede ser muy fatal. Usted puede leer la Biblia tarde y mañana, a toda hora, puede orar, puede cantar, pero si no tiene esta revelación, o si no acepta esta palabra, si no acepta que existe un solo Dios y que tiene un nombre que se llama Jesucristo, que en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos de los hombres en que podamos ser salvos. Si usted acepta esta palabra, está por buen camino. Pero si usted no la acepta, estamos hablando del único y soberano Dios. Entonces, como le decía, puede saber mucho de teología, pero si no tiene la revelación que es para salvación, ha perdido el tiempo. Y ese error es fatal. Como aquel hombre que les hacía mención, un hombre muy alineado, con buen testimonio de los de afuera. Era un hombre que tenía una vida muy pulcra, pero no aceptó a Cristo. No aceptó a Cristo. Y el Señor dijo, el que cree en mí. Mire lo que el Señor dijo, San Juan 7:37, 38, dice, el que cree en mí. ¿Cómo? Dice la Escritura. No como dice la teología, con todo respeto. No como dice el hombre, sino que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay que creer como dice la Escritura, porque lo demás
está al margen. No vale. Los demás conceptos de hombre no tienen aquí valor, sino la palabra eterna de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mire, una persona puede tener muchos errores, pero si viene a Cristo, Él lo perdona, Él lo absuelve, Él lo justifica. Pero hay personas que realmente yo los admiro, su forma de vida, su forma de conducirse, pero no han aceptado a Cristo, no lo han aceptado como el único Dios. Ese error es fatal. En esta mañana, que son nuevas las misericordias del Señor, usted puede pedirle a Dios que le ilumine. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, los que tienen conceptos diferentes, os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De Génesis y Apocalipsis no habla de otro Dios, sino de ese único y sabio Dios, que su nombre es Jesucristo. Esa es la verdad que en esta mañana le estoy predicando. La Biblia dice en Hechos 3:15, dice que Jesús es el autor de la vida. En Hebreos 12:2 también dice que Él es el autor de nuestra salvación. Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos 5:9, si es que ahí sí habla de que Él es el autor de nuestra salvación. Quiero decirle que autor es alguien que saca una obra inédita, saca a la luz algo que nunca antes existió. Ese es un autor.